Amados hermanos, el domingo el Señor continúa hablando acerca de la bendición, hermanos, de poder alabar al Señor en nuestras casas. Y estuvimos hablando y viendo algunas familias que dieron en el blanco de Dios, pero tristemente vimos el ejemplo de dos familias que erraron, fallaron y no pudieron, hermanos, llevar a término la obra. Fracasaron con sus familias. Y una de las familias que fracasó fue la familia de Lot. Y el Señor Jesucristo tomó como ejemplo a la mujer de Lot y dijo, miren a la mujer de Lot. Ella se convirtió en una estatua de sal. Y el Señor Jesucristo hizo referencia a esa escritura. Pero vemos cómo sus yernos perecieron en Sodoma y Gomorra, sus hijas, pero dos hijas que salieron con él, más tarde cometieron incesto con su padre y de allí vinieron los moabitas y los amonitas y se convirtieron, hermanos, en enemigos de Israel. Producto del incesto de estas dos hijas con su padre. Posiblemente el justo Lot se salvó, pero su casa se perdió. Ahora, este justo, oigan bien, una persona puede ser justa pero no santa. Y este justo afligía su alma viendo la conducta nefasta en la cual vivían allá en Sodoma. Pero este no pudo salirse, sino que su casa la fue acercando más y más a la ciudad de la destrucción. Y una de las cosas que debemos de aprender es que podamos entender a Dios, que podamos ver cómo Dios mira, porque Dios estaba diciendo, esta ciudad está lista para el juicio. Pero Lot la estaba viendo como una ciudad donde podía vivir. Pero Dios estaba diciendo, esta ciudad está lista para el juicio. Oremos que Dios abra nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual, y que podamos ver como Dios mira, oír como Dios oye. Podamos oír la voz de Dios, podamos oír la voz de Dios, que el espíritu de estupor pueda apartarse. El espíritu de estupor es aquel que no nos deja entender, comprender las escrituras, entender a Dios, entender sus caminos, conocer sus caminos y entender a Dios. Conocerlo y entenderlo son dos cosas bien diferentes. Conocer, muchos conocen, pero todavía no entienden. Mucha gente sabe, conoce que Jesús es el Salvador, pero no son salvos porque no han abierto su corazón al Señor. Entonces una cosa es conocer y otra cosa es entender. Entender es con el corazón. La Biblia dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Necesitamos fe para entender. Muy bien, amados, entonces esta familia fracasó. También vimos a los hijos del sacerdote Elí, de cómo ellos tenían una conducta contraria a los principios establecidos por Dios en su palabra, y este sacerdote, al igual que sus hijos, murieron. Los dos hijos del sacerdote Elí murieron el mismo día. Y Elí y su casa tenían promesas para que fueran perpetuas, pero las perdieron. Perdieron las promesas que ellos tenían porque decidieron vivir una vida contraria a los principios de Dios, una vida de inmoralidad. Y Dios ama a los pecadores, pero Él no ama el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No importa que alguien esté dentro de una iglesia, el hecho que estemos dentro de una iglesia no nos salva. Lo único que nos salva es que andemos en la luz cada día. Después de haber recibido a Cristo, debemos de permanecer en la luz del Señor. Vemos que el sacerdote murió también, sus hijos murieron, porque la conducta era contraria. Entonces estuvimos diciendo de que en nuestra familia debemos denunciar lo que no está bien.
Y no debemos de tenerle miedo a nuestros hijos. Debemos de tener temor de Dios, no miedo a nuestros hijos. Pero tener el temor de Dios de no introducirlos a las herencias eternas. Y si en casa no les corregimos y no les amonestamos, difícilmente ellos puedan entrar en el camino de justicia. Cuando cada familia entra en el orden de Dios, el padre entra en el orden de Dios, la madre entra en el orden de Dios, los hijos entran en el orden de Dios, vamos a tener hogares llenos de la gloria de Dios. Cada quien en su lugar, el padre, la madre, los hijos entrando en el orden de Dios. Vamos a tener hogares que están en avivamiento, y si hay hogares que están en avivamiento, vamos a tener iglesias que están en avivamiento. Y si tenemos iglesias que están en avivamiento, van a haber ciudades que van a estar en avivamiento. Y si hay ciudades, van a haber naciones que van a estar en avivamiento. Ahora, el avivamiento no es hacer ruido. El avivamiento es santidad. El avivamiento es una vida de justicia. El mundo tiene que ver que los caminos de Dios son santos y justos, rectos, a través de las familias que se congregan en la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo tanto, la iglesia que va a ser luz en medio de las tinieblas es una iglesia que ha sido revestida de Cristo. Es una iglesia que está siendo formada al carácter de Cristo. Hermanos, muchos lugares hay donde fuera dice cristianos o movimiento cristiano, pero solo Dios sabe lo que hay adentro de la iglesia. Nosotros no sabemos contar. Dios sí sabe contar, hermanos. De una iglesia de 3,000, parece ser que 10 estaban viviendo para Dios. Y hubo una amonestación a un pastor, y esta era una iglesia muy grande, y el Señor vino a esta congregación y habló al ministro, y le dijo: de tu iglesia solo hay 7 que están viviendo para mí, y dentro de ellos tú no estás. Poco después el pastor murió. Entonces no es el asunto cuánto tenemos, sino es que los que están dentro de un lugar puedan estar tomando la imagen y la semejanza de Él. Y dejando la vieja naturaleza y enterrando la vieja naturaleza, pero que la nueva naturaleza de Cristo vaya saliendo, vaya saliendo. Mis amados hermanos, si tienes 5 años o 10 años de estar en un lugar y no ha sido cambiado, algo está pasando. Y sigue siendo el mismo mal hablado. Es más, algunos siguen viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio, y dentro de una iglesia no hay obra de Cristo entonces en los corazones. Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y el problema hoy en día es que muchos de los ministros que se dicen ministros están viviendo una doble vida, y eso es lo que está contaminando a la iglesia. Porque como es el sacerdote, será el pueblo. Lamentablemente, los estándares de Dios se han ido bajando. Escuché cierto predicador que dijo: desde que cambiamos la alabanza en la iglesia, nuestros cultos cambiaron definitivamente. ¿Cómo nos costaba juntar a 50 jóvenes, a 100 jóvenes? Hoy tenemos reuniones de miles de jóvenes, pero tuvimos que cambiar la música tradicional para poder introducir la música moderna. Ay, dejaron los caminos rectos. Para introducir lo que el mundo está oyendo, lo que al mundo le gusta, lo introducen dentro de la iglesia, y podemos tener ahora reuniones de 10,000. Sí, pero los estándares de Dios se bajaron. Y la iglesia tiene que ser edificada a la manera de Dios. A la manera de Dios. Aleluya. Muy bien, mis amados hermanos, creo que todavía hay que abonar un poquito más al tema,
Y vamos a ir a ver las escrituras un poco más en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 43. Estamos hablando de levantar altares en casa, que nuestra familia puedan conocer al Señor en casa. Aleluya. Cuando venimos a la iglesia nos juntamos como cuerpo de Cristo, porque también no podemos vivir separados del cuerpo. Tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué dice? 1, velaría. 2, y no dejaría minar su casa. Oigan esto, ¿es claro cuando el llamamiento se lo está haciendo al padre de familia? ¿Sí? ¿Es claro? Si el padre de familia sabe que van a venir a robar su casa, él velaría, él estaría vigilante. Segundo, no dejaría minar su casa. Si el padre de familia, ¿verdad que no dice la madre? Dice el padre de familia. Es lamentable cuando los hombres no toman su responsabilidad como sacerdotes y tienen que decirle a la esposa, ay, ora a tu hija. Ay, lee la Biblia a tu hija. No, aquí el llamamiento es para el padre de familia. Y yo no digo que esté malo, que la mujer tome también la iniciativa en instruir, no es malo. La mujer sabia edifica su casa. Pero el asunto es que yo quiero que entendamos que como líderes y como sacerdotes de Dios, tenemos responsabilidad sobre la casa, sobre los hijos, sobre la mujer que Dios le ha confiado. ¿Ustedes sabían que no es de todos el estar casado, hermanos? ¿Usted sabía que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová? Así que yo espero que los esposos estén amando a sus esposas porque han encontrado el bien de Jehová. Digan amén, hermanas, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia, así tiene que el esposo tiene que estar amando a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Es un grande llamamiento. Muy bien. Entonces aquí vemos, hermanos, que el asunto es para los cabezas de hogar, para los padres. El padre de familia estaría velando y luego dice, yo no voy a dejar que mi casa sea minada, yo me voy a poner en la brecha. Padres, por favor, esposas, colaboren, hijos, colaboren, no dejen minar su casa, no permitan que la inmundicia venga a entrar a sus hogares. Cuidado, cuidado, no deje que los espíritus inmundos vengan a tomar control de su casa. Que su casa sea un lugar donde el Espíritu de Dios reposa, donde la familia se siente feliz. La Biblia dice, donde hay celos, iras y contiendas, no mora el Espíritu de Dios. Esposo, procure no estar discutiendo en su casa. Y esposa, procure sujetarse a su esposo. Camine en el orden de Dios, porque los hijos están viendo en sus padres lo que ellos serán en el futuro. Queremos hijos para la gloria de Dios, vivamos nosotros también para el Señor. Entonces hay dos cosas que hay que hacer: vigilar, 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 vigilar la casa. Los hijos, ¿qué están haciendo? ¿Dónde andan? ¿Con quién andan? Es que usted me quiere controlar, dígale, no lo quiero controlar, lo quiero cuidar. Y póngale límites. Si le va a dar permiso, dígale, tiene 2 horas de permiso. Póngale límites porque es cobertura para sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Y yo usted dígale, pero ¿por qué tan estricto? Dígale, tengo que cuidar mi casa, un día voy a dar cuenta de usted.
Y miren, hermanos, es difícil quizás para algunos cuando ya los muchachos están creciendo, llegan a los 14, a los 15, a los 16. Pero si hubo una labor temprano con los hijos, cuando lleguen a esa edad, le aseguro que van a seguir los principios que conocieron cuando usted tomó tiempo para enseñarles cuando estaban pequeños. Amén. Queremos familias para la gloria de Dios, hermano. El padre de familia entonces es responsable, tiene que poner restricciones, tiene que vigilar, tiene que cuidar, tiene que poner límites. Estamos en un país donde dicen a los 18 ya es adulto. Mentiras. Bueno, sí es grande pues, pero el asunto es de que a los 18 piensan que pueden hacer lo que ellos quieren hacer y no está bien. Si nuestros jóvenes siembran mal en su juventud las decisiones que tomen, cuando tengan 30, 40, 50, van a cosechar mal. Pero si nuestros muchachos conocen a Dios y toman los principios de Dios y se fundamentan en los principios de Dios, en la Biblia, y su vida la fundamentan ahí, les aseguro que tendremos hijos que son simiente bendita de Jehová. Hermano, qué triste es cuando uno de nuestros muchachos fracasa, hermano. Mire, como pastor me duele, hermano, porque yo los tomo como hijos también. Usted puede decir si son mis hijos, pero para mí también son hijos espirituales, hermano. Y cada joven que está puesto acá, yo quiero rendir buenas cuentas delante de Dios, pero también tienen que permitir que uno les pueda orientar y les pueda guiar. De esa manera podemos llegar lejos en Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Hay libertad? ¿Hay gozo? ¿Nadie está enojado? No. Aleluya. Pensativo sí, ¿verdad? Pero enojado no. Es que el Señor nos desafía. Ahora, yo quiero decir esto. Cuando Dios quería hablarle algo al pueblo, primero se lo hablaba a Moisés y le decía: Moisés, ven a la montaña. Dios le daba instrucciones, y esta es la instrucción, y esta es la instrucción, y tú se la vas a dar al pueblo. Y Moisés venía, hablaba con Dios y decía: esto es lo que dice Jehová, este mandamiento, este otro y este otro. Y el pueblo se le daban mandamientos para que los obedeciera. Amén, amados hermanos. Entonces los mandamientos que el Señor nos está dando, las ordenanzas que Él nos está dando, viene una prédica, viene otra prédica, hermano, recibamos que es Dios instruyéndonos. Es Dios dando dirección a nuestras vidas. Aleluya. Por favor, no se fastidie hoy. No se fastidie ni se fatigue. Porque en la iglesia del Señor van a haber restricciones. Si queremos presentar una iglesia pura y sin mancha, en la iglesia van a haber restricciones. Qué lamentable es cuando una congregación se desenfrena y va en pos de la sensualidad. El final va a ser desastroso. Pero qué lindo es cuando una iglesia aprende obediencia, sujeción, aprende a temer a Dios. Sabe que esa iglesia va a ser como un ejército en orden. Como un ejército en orden, hermano. La iglesia del Señor debiera de estarse preparando para hacer ese ejército en orden que va a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que en la iglesia van a haber restricciones. Se le va a decir: mire cómo se viste. Mire cómo habla. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Ay, pastor, pero es que hay que entrar a lo moderno, hay que estar actualizados. Nuestros jóvenes hoy necesitan cosas diferentes. No necesitan cosas diferentes, necesitan a Jesús. Necesitan conocer a Jesús, amar a Jesús, para que el mundo y sus distracciones no los atraigan. Un joven que conoce a Jesús no va a andar, hermano, en otras cosas. Mire, para ejemplo, Samuel, desde pequeñito lo destetó su madre, ¿y a dónde lo llevó? Al templo. Y cada año le traía una túnica. Cuando iba creciendo la túnica era diferente. ¿A dónde se crió Samuel? En el templo.
¿Fue un profeta de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos puedan ser profetas de Dios? Téngalos dentro del templo. Métalos allá en casa, allá al altar familiar y enséñeles que vivan para Dios. Entonces en la iglesia van a haber restricciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos presentar no es otra cosa sino la iglesia que el Señor está demandando. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Aleluya. Entonces los mandamientos son para instrucción nuestra, para obedecerlos, para entrar, hermanos, a ser parte de ese pueblo santo que el Señor quiere que seamos. Amén. Un reino de reyes y sacerdote, gente santa, gente santa. Santo significa consagrado, apartado para Dios y sus propósitos. Gente santa. Por eso si usted oye por ahí a alguien que dice malas palabras, repréndale y diga, uy, no diga eso. Porque de toda palabra ociosa en aquel día daremos cuenta. Amén. Si usted mira mal comportamiento dentro de nuestros jóvenes, repréndalo. Y no diga, no, es que no me quiero meter en problemas. No, cuídelo. Llámele la atención. Si mira que anda en desorden afuera y usted lo mira, delátelo. Amén, hermano. Bueno, y entonces aquí que tenemos detectives o qué. Si le ama de veras, si ama a su hermano, lo va a cuidar, amén. No seamos como Caín, que cuando le preguntaron por su hermano, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Ah? Y ya lo había asesinado. ¿Cuántos saben que estamos dentro de una familia? ¿Cuántos se sienten parte de la familia de Dios, hermano? Estamos en una familia, así es que por allá va a ver al hermano. Y yo me gozo cuando los niños me dicen, tío, tío. Oh, bueno, tengo un sobrino acá. Qué lindo, pues estamos dentro de una familia. Hermano, por favor, si alguno no tiene su familia de sangre o carnal, no se preocupe. Hay una familia en la fe. Alabado su nombre, hermanos. Somos miembros de la familia de Dios, hermano. Usted es mi hermano, mi hermana. Amén. En cierta ocasión que vino mi madre por acá, hermano José le dice, mire, yo soy hermano de Víctor. Y le dice, ¿a poco? ¿Cómo? Ah, vaya, dice. ¿Y este de dónde salió? Pero es que somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. ¿Cuántos se sienten parte de la familia de Dios, amado? Entonces lo que estamos hablando es cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos. Si alguien hace volver al pecador del error en que anda, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, quiero advertirle, también no vaya a ser de aquellos que andan de casa en casa, solo viendo a ver qué. No es esa la labor, sino que ya por casualidad lo ve en la Walmart y lo ve desordenado, entonces llámele la atención. Pero no es que va a andar en las casas o le va a poner cámara a ver qué hace. No, tampoco así. Muy bien, mis amados hermanos, entonces lo que queremos presentar es una iglesia gloriosa y aquí está llamando la atención al Padre, al Padre. Vayamos al libro de Jueces, capítulo 2, verso 10. Jueces, capítulo 2, verso 10. Dice la Escritura, Jueces, capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus... Bendito el nombre del Señor. Mire qué lindo esto. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué pasó? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Oh, wow, esto está tremendo.
Qué triste, porque dice que cuando hay una generación que vive para Dios, se reúne con sus padres. Si algo nos vamos a llevar a la eternidad es la familia. Aleluya. Si algo nos vamos a llevar a la eternidad es la gente, porque la gente es eterna. El carro y las casas y todas esas cosas no son eternas, pero la gente es eterna. Y dice que esta generación se reunió con sus padres, pero después de ellos se levantó una generación que no conocía a Jehová ni lo que Dios había hecho con Israel. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué dice el verso 10? Pero se levantó una generación que no conocía. Pero estos que no conocían a Dios no se quedaron allí. No es simplemente, hermano amado, que uno diga, no, pues el muchacho no conoce a Dios, sino las repercusiones que hay de no conocer a Dios. En el verso 11 está claro, y dice en el verso 11, después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo, hicieron lo malo. Hicieron lo malo, no conocían a Dios, y por no tener el temor de Dios, y por no conocer a Dios, y por no conocer los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos que Dios había instituido para Israel, esta generación que no conoció a Dios se fue a hacer lo malo. Si entendemos la gravedad, hermano. Padre, amoneste a su simiente, hágalo por favor, amonéstelo. Cuando tienen 4, 5, 7, no les deje pasar la insolencia. No les deje pasar la malcriadez. Trate a sus hijos. Porque se levantó una generación que no conocía a Dios y se fueron a hacer lo malo. Se fueron a hacer lo malo, a provocar a su Dios. No sabían qué era lo que Dios había hecho. Pero Deuteronomio en el capítulo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se las hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes con ellos en el camino, van a estar en tu casa, la vas a poner en tu casa. Recordemos la palabra de Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Queremos que nuestros hijos conozcan al Dios que servimos, hermanos. Se fueron a hacer lo malo. Se fueron a hacer lo malo. Lo malo, fueron a adorar ídolos, fueron a adorar otros dioses que no era el Dios que los había libertado. Pero miren, hermanos, ¿cómo es el asunto de progresivo? El asunto no es una simple falta y usted la deja pasar y deja pasar otra vez otra. No es simplemente eso, sino, hermanos, hacia dónde estamos yendo cuando entra la desobediencia sobre nuestra casa. ¿Hacia dónde estamos yendo? Isaías capítulo 1. ¿Pueden dar gloria a Dios, iglesia? Isaías capítulo 1. Isaías en el capítulo 1. Esto asustó mi corazón, hermano. No es simplemente que no vayan a la iglesia. No es simplemente que no conozcan a Dios, es que si no conocen a Dios, van a ir en un grado de maldad que es progresivo. Es progresivo el grado de maldad. Cuando una persona no tiene el temor de Dios. Isaías capítulo 1, verso 1. Visión de Isaías. Esta era una visión, la está teniendo el profeta Isaías, hijo de Amós. La cual vio, era una visión, pero él la estaba contemplando, él la estaba viendo, era como una película. Él estaba viendo esta visión. Vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Verso 2. Oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ok, allá dice que hubo una generación que no conocía a Dios y se fueron a hacer lo malo. Pero miren, aquí está revelado y dice, Israel no tiene conocimiento, no entiende Israel. Verso 4, comienza así, o gente pecadora. ¿Qué pasó? Comenzaron pecando, comenzaron provocando a Dios con sus ídolos. Pero miren, hermano, la progresión que encontramos acá. O gente pecadora. Pero después pasa a un pueblo cargado de maldad. Mire, gente pecadora. Pero ya, no, después no es un pequeño grupo, es un pueblo. Y el pecado va tomando dimensión, pecadores. Pero ahora es un pueblo cargado de maldad. Y luego dice, ahora entró la generación. Amén. ¿Qué pasó? No es simplemente que no se conoce a Dios. Comenzaron pecando, pero después es un pueblo cargado de maldad. Pero después esto pasa a una generación. Y ya no es de malignos. Generación de malignos. Generación de malignos. ¿Y quién es el maligno? Satanás. ¿Qué pasó con esta generación? Se asoció con las tinieblas. Se asoció con el enemigo, con el maligno. Esta generación pasó a ser una generación de malignos. Pero mire cómo termina el asunto. Y después dice, generación de malignos, hijos depravados. ¡Wow, hermano! Pero ¿cómo comenzó? Comenzó en la casa viendo un programa que no tenía que mirar. Hermano, qué lamentable es cuando los padres miran que sus hijos están viendo programas que lo que están haciendo es llenándoles de basura el corazón. Y qué triste es que no lo reprenda y que le diga, hijo, no tienes que ver eso. Comenzó el pecado ahí. Pero eso va a ir siendo progresivo. Va a ir siendo progresivo. Es que tú no me entiendes porque ya tu tiempo ya pasó. No, no es asunto que no entendamos. Amén, hermanos. Es que si usted mira, por favor, alerta, alerta, si usted mira programas que no están bien para su casa, para sus hijos y que le están abriendo la puerta a la inmundicia, tiene que decir, eso no se mira en casa. Eso no se oye en casa. Sí, que no me quieres, porque lo quiero, lo estoy corrigiendo. Amén, hermano. Por favor, evite la violencia en casa, programas de violencia. Mire los niños jugando Nintendo. Mire, mándelos a estudiar matemática, porque están muy mal en matemática. Hijo, vaya a repasar, vaya a estudiar, pero 3 horas, 4 horas. Y cuando le llega el reporte dice, no sé por qué mi hijo lleva tan malas notas. Ese maestro quizás no le caes bien. ¿Cuál maestro? El niño no estudió. No le puso restricciones. Amén, hermanos. Es duro esto. Generación de malignos, hijos depravados. ¿Cómo es el asunto que se vinieron a depravar? Y hermano, y algunos dicen, pero pues yo lo conocí dentro de la iglesia. Sí, pero ¿qué pasó? Algo anduvo mal. Dios no falló. Por favor, padres, no quiera culpar a Dios. Dios es santo y tiene sus mandamientos establecidos. No le quiera cargar responsabilidades a otro.
Mejor tome el asunto como es y diga, Señor, si yo he fallado, perdóneme. Ayúdeme, Señor. Pero tampoco lo deje así. Corríjalo y dígale, hijo, en el camino que vas, no vas a llegar al cielo en ese camino en el que vas. Amén, hermanos. Entonces termina siendo hijos depravados. Hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, se volvieron atrás. Oh, amados, ¿cuántos creen que tenemos una gran labor en casa? Padres, madres, hijos. ¿Cuántos estamos oyendo al Señor esta tarde? Hijos, si no quiere terminar siendo un depravado, por favor, preste atención a sus padres, no sea malcriado con sus padres. Honre a su padre y a su madre para que le vaya bien. Es un mandamiento con promesa. Por favor, hijos, no traten mal a sus padres. Hay hijos que son muy desagradecidos. Y ya cuando ellos están así como que dicen, ay, este señor, ¿qué hace? ¿Qué dice? Y lo miran con desprecio. No hagan eso, por favor. Sujétense a sus padres, obedezcan a sus padres y les va a ir bien. Serán de larga vida. El que maldiga a padre o madre muera irreversiblemente. Los cuervos saquen sus ojos, dice. Hay hijos que han sido muy malcriados con sus padres y terminaron muy mal, hermanos. Jóvenes que están acá, por favor, pongan atención. Si alguien les ama después de Dios, son sus padres. Y es un amor verdadero. Usted no crea que el amigo o que la amiga, no, son sus padres. Y su pastor también. Amén. No queremos, hermano, ver hijos depravados porque es horrible la depravación, es horrible. Romanos capítulo 1. Y todo comenzó no poniendo restricciones, no amonestando. Algunos padres, por no entrar en conflicto con sus hijos, ahí los dejan, ahí los meten al cuarto, ahí vea qué hacen. No, vigílelos. Dígale, no computadora en tu cuarto, te estoy cuidando. Amén, hermanos. En la sala. Aleluya. ¿Por qué? Porque es horrible, hermano. Es horrible que nuestros hijos lleguen a ser hijos depravados. ¿Cómo comenzó? Tolerándole un pequeño pecado. Pero si allí no lo corrigió, después puede ser un pueblo cargado de maldad. Después pasa la generación de malignos y terminan hijos siendo hijos depravados. Wow. Pero mire, hermano, la depravación es horrible. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo por la injusticia. Dios no está de acuerdo en la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, el Evangelio, la creación revela el Evangelio. ¿Cuántos entienden así, hermano? El Evangelio está revelado por la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. De modo de que nadie tiene excusa. Como dice el Salmo, solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero ningún hombre tendrá excusa porque el Evangelio está revelado por la creación. De modo que no hay excusa para nadie. Es que yo no supe, es que yo no sabía, es que no había Evangelio. Pero había una ley, la ley de la conciencia. Los que pecaron sin ley serán juzgados. Y los que pecaron estando la ley van a ser juzgados bajo la ley. Pero hoy estamos bajo la gracia, alabado sea su nombre, hermano. Pero también va a haber juicio. Está establecido que los hombres mueran una vez y luego venga
el juicio, está determinado, está establecido que los hombres mueran una vez y después viene el juicio. Aleluya. Verso 21, ¿qué dice? Pues habiendo conocido a Dios. Ya habían conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de ¿qué? Y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y se formaron imágenes de hombres, de animales y adoraron. ¿Cuántos están entendiendo cuándo llega la gente a ser depravada? Ya no glorifica a Dios, dejaron a Dios, se apartaron de Dios. Entonces, hermanos amados, son entregados a una mente reprobada. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahora, alguien puede decir, mire, Dios los entregó a la inmundicia, pero recuerde que ellos dejaron a Dios. ¿Sí, hermano, estamos de acuerdo? Recuerde de que Dios no va a entregar a alguien a la inmundicia primero, sin antes que esta persona le haya vuelto la espalda a Dios. Por eso fueron entregados a la inmundicia. Y luego dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Habían conocido a Dios, habían conocido la verdad de Dios, pero cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oigan, mis amados hermanos, esto es serio. Si alguno sabe que le estamos hablando la verdad y sabe que es lo correcto y sabe que es la verdad, pero después dice, bueno, el pastor dijo así, pero nosotros lo vamos a hacer así. Ay, cuidado. Cuidado. Porque el asunto no está desechando a hombre alguno, está desechando el consejo de Dios. ¿Cuántos creen que este es el consejo de Dios, hermano? Por eso digo que la iglesia es un lugar de entrenamiento, un lugar de capacitación. La iglesia se convierte en un lugar donde vamos a entender los misterios de Dios, porque Dios tiene a los administradores de los misterios de Dios. Amén, amados hermanos. Va a venir luz sobre nosotros. Vamos a entender, hermano, el cielo, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Vamos a entender las edades espirituales. Vamos a entender las posiciones eternas. Oh, Dios mío, bendito. Qué lamentable es cuando hay gente que simplemente dice, bueno, y si me muero me voy al cielo, sí, pero no sabe a dónde, qué lugar, cómo llegar, qué hacer, qué nos califica, qué nos descalifica. Entender los misterios de Dios requiere de haber entrado en obediencia a los mandamientos de Dios. Bendecimos su nombre, hermanos amados. Hijos depravados. La depravación es horrible porque en el verso que sigue dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus laxivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a se extraviaron. ¿Sabe cuál es la retribución del homosexualismo? SIDA. Tiene que decirle a sus hijos, hijo, no vaya a fornicar. Hijo, no vaya a fornicar antes de casarse. Tiene que insistirle, hermano, estamos en un país libre, sí, pero nuestros hijos tienen que entrar en los patrones de Dios, no en los patrones de este país. En el modelo de Dios.
Recuérdele, dígale, hijo, no vaya a fornicar, llegue bien al matrimonio. Hija, por favor, no lo haga. ¿Cuál es la retribución al extravío? Sida. Se desviaron. Ahora, si se está dando cuenta que no es simplemente un pecadito, sino a dónde pueden llegar a parar. Hijos depravados. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Cuando vaya a venir a la iglesia, no le dé a escoger a su hijo. Si tú quieres, no. Métalo a los caminos de Dios. Amén, hermanos. No, es que él que escoja, que va a andar escogiendo. Dígale, hay iglesia, vamos a adorar a Dios. Sí, pero no le quiero violar su conciencia, su voluntad. Está bien, pero dígale que por favor camine con Dios. Amén, hermanos. No queremos, hermano, ¿quién quiere terminar con una familia depravada, hermano? ¿Qué padre es aquel que va a estar contento teniendo bandidos en su casa, ladrones, que van a parar a la prisión cada mes, borrachos, mentirosos, sinvergüenzas? ¿Qué padre es aquel que está contento con esa clase de hijos? Y le están trayendo tanta gloria y tanto honor a su familia. Mentiras. Salen en los periódicos, malvados. Pero ¿cómo comenzó? Dejándole pasar, dejándole pasar. No, está bien, está bien, está bien. No, cuando tiene que pararse y decirle, no. El Señor no dice así en la Biblia. Dígale, hijo, la Biblia no te aprueba la conducta que estás teniendo. Si el Señor no te la aprueba, yo no te la apruebo también. ¿Sabían ustedes que a algunos se les va a cumplir el texto que dice, el que no dejare padre, madre, hermanos, hijos, esposa, esposo, por causa de mí, no es digno de mí? Ay de los padres que honran más a sus hijos que la palabra de Dios. Tendrán problemas serios si dejan a Dios. Tómense de Dios, agárrense de Dios, busquen a Dios, clamemos, gimamos y estemos delante del Señor. Todavía podemos hacer algo y es orar y ponerlos en las manos de Dios. Si alguien siente que se le están saliendo, diga, Señor, yo no los puedo guardar. Señor, guárdalos tú. Por favor, Señor. Padre, haga lo que tenga que hacer con tal que no se salga de tus caminos. Si le tiene que quebrar los pies, quiébreselos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es eso? Salmo 89, 30 y 32. Salmo 89, 30 y 32. No sé si ha visto una pancarta ya yendo para Ogden. Hay un señor agente así. Y dice, si en tu casa no te corrigen, dice, yo sí te voy a corregir. Entonces dígale, Señor, pues en casa no quiere hacer caso, mándale al policía. En el Salmo 89, 30 y 32. Oiga esto, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, versículo 31, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes. Padre Dios, por favor use su vara y sus azotes. Mi hijo no quiere andar en sus caminos. En cierta ocasión un ministro le pasó con su hija. Entró en rebeldía.
Y este ministro hizo una cosa y le dijo, bueno, hija, no quiere mi corrección. Entonces le dijo, yo voy a orar y se la voy a entregar a Dios. No, no, por favor, no, a Dios no. Azotes y vara. Y van a ser librados del infierno. Algunos necesitan azotes, necesitan vara, necesitan freno y necesitan cabestro, porque si no, no entienden. Alabado su nombre, hermanos. Mire, no está mal. ¿Sabe qué es lo que queremos evitar? Una generación de malignos. No queremos hijos depravados, queremos hijos que traigan alabanza al Señor. Aleluya. Amén, amados hermanos. Ok, regresemos a Romanos. Nomás estaba yo tratando la manera de que entendamos que es bíblico la vara y los azotes, hermano. Porque algunos no van a entender de otra manera y dice el Señor, bueno hijo, como no entiendes con palabras y no entiendes por la profecía y no entiendes por tu pastor, entonces te mando vara y azotes. ¿Para qué? Para que no te pierdas, para que no te pierdas. Aleluya. Romanos capítulo 1, regresemos a Romanos capítulo 1 y estamos viendo, hermano, que el pecado es progresivo, no se va a quedar con una simple falta, si no fue corregido no crea que va a llegar hasta allí, no, va a pasar al otro nivel, va a pasar al otro nivel, y si no se sigue corrigiendo va a llegar a ser un hijo depravado. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Mire, hermano, mire, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto terrenal, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, ¿cómo ve usted esto? Yo veo horrible este cuadro, hermano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo comenzó el asunto? Le dejó pasar una vez, otra vez, y el pecado fue tomando fuerza y se fue apoderando. El padre de familia no debe dejar minar su casa. Se tiene que parar. Y tiene que decirle, hijo, nuestra casa es un lugar santo. No se va a oír las cosas del mundo. Amén. Amén, hermano. Es que no lo quiero resentir. Dígale, no, 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 no el mundo. No la inmundicia. No quiero que termines como un hijo depravado. Está tremendo el asunto. Quiero terminar por lo menos esta parte con este verso. Va a haber más, pero oiga, termino con Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. ¿Quieren venir a los instrumentos, por favor? Aleluya.
Nehemías 4:14. Estamos en las Escrituras. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead. ¿Por qué? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Pelead, pelead. Estamos en una batalla. Amén. ¿Quieren estar sobre sus pies? Hoy la palabra del Señor. Voy a tratar la manera de quedarme aquí arriba a ver si aguanto. Si no, voy a terminar allá en el púlpito de abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Muy bien, amados hermanos. El domingo el Señor continúa hablando acerca de la bendición, hermanos, de poder alabar al Señor en nuestras casas. Y estuvimos hablando y viendo algunas familias que dieron en el blanco de Dios, pero tristemente vimos el ejemplo de dos familias que erraron, fallaron y no pudieron, hermanos, llevar a término la obra. Fracasaron con sus familias, y una de las familias que fracasó fue la familia de Lot. Y el Señor Jesucristo tomó como ejemplo a la mujer de Lot y dijo: miren a la mujer de Lot. Ella se convirtió en una estatua de sal. Y el Señor Jesucristo hizo referencia a esa escritura. Pero vemos cómo sus yernos perecieron en Sodoma y Gomorra, sus hijas. Pero dos hijas que salieron con él, más tarde cometieron incesto con su padre, y de allí vinieron los moabitas y los amonitas, y se convirtieron, hermanos, en enemigos de Israel. Producto del incesto de estas dos hijas con su padre. Posiblemente el justo Lot se salvó, pero su casa se perdió. Ahora, este justo, oigan bien, una persona puede ser justa pero no santa. Y este justo afligía su alma viendo la conducta nefasta en la cual vivían allá en Sodoma. Pero este no pudo salirse, sino que su casa la fue acercando más y más a la ciudad de la destrucción. Y una de las cosas que debemos de aprender es que podamos entender a Dios, que podamos ver como Dios mira, porque Dios estaba diciendo: esta ciudad está lista para el juicio. Pero Lot la estaba viendo como una ciudad donde podía vivir. Pero Dios estaba diciendo: esta ciudad está lista para el juicio. Oremos que Dios abra nuestros ojos espirituales, nuestro oído espiritual, y que podamos ver como Dios mira, oír como Dios oye. Podamos oír la voz de Dios, podamos oír la voz de Dios. Que el espíritu de estupor pueda apartarse. El espíritu de estupor es aquel que no nos deja entender, comprender las escrituras, entender a Dios, entender sus caminos, conocer sus caminos y entender a Dios. Conocerlo y entenderlo son dos cosas bien diferentes. Conocer, muchos conocen, pero todavía no entienden. Mucha gente sabe, conoce que Jesús es el Salvador, pero no son salvos porque no han abierto su corazón al Señor. Entonces una cosa es conocer y otra cosa es entender. Entender es con el corazón. La Biblia dice que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Necesitamos fe para entender. Muy bien, amados, entonces esta familia fracasó. También vimos a los hijos del sacerdote Elí, de cómo ellos tenían una conducta contraria a los principios establecidos por Dios en su palabra, y este sacerdote, al igual que sus hijos, murieron. Los dos hijos del sacerdote Elí murieron el mismo día. Y Elí y su casa tenían promesas para que fueran perpetuas, pero las perdieron. Perdieron las promesas que ellos tenían
porque decidieron vivir una vida contraria a los principios de Dios, una vida de inmoralidad. Y Dios ama a los pecadores, pero Él no ama el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No importa que alguien esté dentro de una iglesia, el hecho que estemos dentro de una iglesia no nos salva. Lo único que nos salva es que andemos en la luz cada día. Después de haber recibido a Cristo, debemos de permanecer en la luz del Señor. Vemos que el sacerdote murió también, sus hijos murieron, porque la conducta era contraria. Entonces estuvimos diciendo de que en nuestra familia debemos denunciar lo que no está bien. Y no debemos de tenerle miedo a nuestros hijos. Debemos de tener temor de Dios, no miedo a nuestros hijos. Pero tener el temor de Dios de no introducirlos a las herencias eternas. Y si en casa no les corregimos y no les amonestamos, difícilmente ellos puedan entrar en el camino de justicia. Cuando cada familia entra en el orden de Dios, el padre entra en el orden de Dios, la madre entra en el orden de Dios, los hijos entran en el orden de Dios, vamos a tener hogares llenos de la gloria de Dios. Cada quien en su lugar. El padre, la madre, los hijos entrando en el orden de Dios. Vamos a tener hogares que están en avivamiento. Y si hay hogares que están en avivamiento, vamos a tener iglesias que están en avivamiento. Y si tenemos iglesias que están en avivamiento, van a haber ciudades que van a estar en avivamiento. Y si hay ciudades, van a haber naciones que van a estar en avivamiento. Ahora, el avivamiento no es hacer ruido. El avivamiento es santidad. El avivamiento es una vida de justicia. El mundo tiene que ver que los caminos de Dios son santos y justos, rectos, a través de las familias que se congregan en la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Por lo tanto, la iglesia que va a hacer luz en medio de las tinieblas es una iglesia que ha sido revestida de Cristo. Es una iglesia que está siendo formada al carácter de Cristo. Hermanos, muchos lugares hay donde fuera dice cristianos o movimiento cristiano, pero solo Dios sabe lo que hay adentro de la iglesia. Nosotros no sabemos contar. Dios sí sabe contar, hermanos. De una iglesia de 3,000, parece ser que 10 estaban viviendo para Dios. Y hubo una amonestación a un pastor, y esta era una iglesia muy grande, y el Señor vino a esta congregación y habló al ministro, y le dijo, de tu iglesia solo hay 7 que están viviendo para mí, y dentro de ellos tú no estás. Poco después el pastor murió. Entonces no es el asunto cuánto tenemos, sino es que los que están dentro de un lugar puedan estar tomando la imagen y la semejanza de Él. Y dejando la vieja naturaleza y enterrando la vieja naturaleza, pero que la nueva naturaleza de Cristo vaya saliendo, vaya saliendo. Mis amados hermanos, si tienes 5 años o 10 años de estar en un lugar y no ha sido cambiado, algo está pasando. Y sigue siendo el mismo mal hablado. Es más, algunos siguen viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio, y dentro de una iglesia no hay obra de Cristo entonces en los corazones. Porque el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y el problema hoy en día es que muchos de los ministros que se dicen ministros están viviendo una doble vida, y eso es lo que está contaminando a la iglesia. Porque como es el sacerdote, será el pueblo.
Lamentablemente, los estándares de Dios han ido bajando. Escuché cierto predicador que dijo, desde que cambiamos la alabanza en la iglesia, nuestros cultos cambiaron definitivamente. ¿Cómo nos costaba juntar a 50 jóvenes, a 100 jóvenes? Hoy tenemos reuniones de miles de jóvenes, pero tuvimos que cambiar la música tradicional para poder introducir la música moderna. Ay, dejaron los caminos rectos. Para introducir lo que el mundo está oyendo, lo que al mundo le gusta, lo introducen dentro de la iglesia y podemos tener ahora reuniones de 10,000. Sí, pero los estándares de Dios se bajaron. Y la iglesia tiene que ser edificada a la manera de Dios. A la manera de Dios. Aleluya. Muy bien, mis amados hermanos, creo que todavía hay que abonar un poquito más al tema y vamos a ir a ver las escrituras un poco más en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 43. Estamos hablando de levantar altares en casa, que nuestra familia puedan conocer al Señor en casa. Aleluya. Cuando venimos a la iglesia nos juntamos como cuerpo de Cristo, porque también no podemos vivir separados del cuerpo. Tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo. Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué dice? 1, velaría. 2, y no dejaría minar su casa. Oigan esto, ¿es claro cuando el llamamiento se lo está haciendo al padre de familia? ¿Sí? ¿Es claro? Si el padre de familia sabe que van a venir a robar su casa, él velaría, él estaría vigilante. Segundo, no dejaría minar su casa. Si el padre de familia, ¿verdad que no dice la madre? Dice el padre de familia. Es lamentable cuando los hombres no toman su responsabilidad como sacerdotes y tienen que decirle a la esposa, ay, ora a tu hija. Ay, lee la Biblia a tu hija. No, aquí el llamamiento es para el padre de familia. Y yo no digo que esté malo, que la mujer tome también la iniciativa en instruir, no es malo. La mujer sabia edifica su casa. Pero el asunto es que yo quiero que entendamos que como líderes y como sacerdotes de Dios, tenemos responsabilidad sobre la casa, sobre los hijos, sobre la mujer que Dios le ha confiado. ¿Ustedes sabían que no es de todos el estar casado, hermanos? ¿Usted sabía que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová? Así que yo espero que los esposos estén amando a sus esposas porque han encontrado el bien de Jehová. Digan amén, hermanas, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia, así tiene que el esposo tiene que estar amando a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Es un grande llamamiento. Muy bien. Entonces aquí vemos, hermanos, que el asunto es para los cabezas de hogar, para los padres. El padre de familia estaría velando y luego dice, yo no voy a dejar que mi casa sea minada, yo me voy a poner en la brecha. Padres, por favor, esposas, colaboren, hijos, colaboren, no dejen minar su casa, no permitan que la inmundicia venga a entrar a sus hogares. Cuidado, cuidado, no deje que los espíritus inmundos vengan a tomar control de su casa. Que su casa sea un lugar donde el Espíritu de Dios reposa, donde la familia se siente feliz. La Biblia dice, donde hay celos, iras y contiendas, no mora el Espíritu de Dios. Esposo, procure no estar discutiendo en su casa. Y esposa, procure sujetarse a su esposo.
camine en el orden de Dios, porque los hijos están viendo en sus padres lo que ellos serán en el futuro. Queremos hijos para la gloria de Dios, vivamos nosotros también para el Señor. Entonces hay dos cosas que hay que hacer: vigilar la casa. Los hijos, ¿qué están haciendo? ¿Dónde andan? ¿Con quién andan? Es que usted me quiere controlar. Dígale, no lo quiero controlar, lo quiero cuidar. Y póngale límites. Si le va a dar permiso, dígale, tiene 2 horas de permiso. Póngale límites porque es cobertura para sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Y usted dígale, pero ¿por qué tan estricto? Dígale, tengo que cuidar mi casa, un día voy a dar cuenta de usted. Y miren, hermanos, es difícil quizás para algunos cuando ya los muchachos están creciendo, llegan a los 14, a los 15, a los 16. Pero si hubo una labor temprano con los hijos, cuando lleguen a esa edad, le aseguro que van a seguir los principios que conocieron cuando usted tomó tiempo para enseñarles cuando estaban pequeños. Amén. Queremos familias para la gloria de Dios, hermano. El padre de familia entonces es responsable, tiene que poner restricciones, tiene que vigilar, tiene que cuidar, tiene que poner límites. Estamos en un país donde dicen a los 18 ya es adulto. Mentiras. Bueno, sí es grande pues, pero el asunto es de que a los 18 piensan que pueden hacer lo que ellos quieren hacer y no está bien. Si nuestros jóvenes siembran mal en su juventud las decisiones que tomen, cuando tengan 30, 40, 50, van a cosechar mal. Pero si nuestros muchachos conocen a Dios y toman los principios de Dios y se fundamentan en los principios de Dios, en la Biblia, y su vida la fundamentan ahí, les aseguro que tendremos hijos que son simiente bendita de Jehová. Hermano, qué triste es cuando uno de nuestros muchachos fracasa, hermano. Mire, como pastor me duele, hermano, porque yo los tomo como hijos también. Usted puede decir si son mis hijos, pero para mí también son hijos espirituales, hermano. Y cada joven que está puesto acá, yo quiero rendir buenas cuentas delante de Dios, pero también tienen que permitir que uno les pueda orientar y les pueda guiar. De esa manera podemos llegar lejos en Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Hay libertad? ¿Hay gozo? ¿Nadie está enojado? No. Aleluya. Pensativo sí, ¿verdad? Pero enojado no. Es que el Señor nos desafía. Ahora, yo quiero decir esto. Cuando Dios quería hablarle algo al pueblo, primero se lo hablaba a Moisés y le decía: Moisés, ven a la montaña. Dios le daba instrucciones, y esta es la instrucción, y esta es la instrucción, y tú se la vas a dar al pueblo. Y Moisés venía, hablaba con Dios y decía: esto es lo que dice Jehová, este mandamiento, este otro y este otro. Y el pueblo se le daban mandamientos para que los obedeciera. Amén, amados hermanos. Entonces los mandamientos que el Señor nos está dando, las ordenanzas que Él nos está dando, viene una prédica, viene otra prédica, hermano, recibamos que es Dios instruyéndonos. Es Dios dando dirección a nuestras vidas. Aleluya. Por favor, no se fastidie hoy. No se fastidie ni se fatigue. Porque en la iglesia del Señor van a haber restricciones. Si queremos presentar una iglesia pura y sin mancha, en la iglesia van a haber restricciones. Qué lamentable es cuando una congregación se desenfrena y va en pos de la sensualidad. El final va a ser desastroso. Pero qué lindo es cuando una iglesia aprende obediencia, sujeción, aprende a temer a Dios. Sabe que esa iglesia va a ser como un ejército en orden. Como un ejército en orden, hermano. La iglesia del Señor debiera de estarse preparando para hacer ese ejército en orden
que va a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que en la iglesia van a haber restricciones. Se le va a decir, mire cómo se viste, mire cómo habla. Amén, amén, hermanos, amén, amén, amén. Ay, pastor, pero es que hay que entrar a lo moderno, hay que estar actualizados. Nuestros jóvenes hoy necesitan cosas diferentes. No necesitan cosas diferentes, necesitan a Jesús. Necesitan conocer a Jesús, amar a Jesús, para que el mundo y sus distracciones no los atraigan. Un joven que conoce a Jesús no va a andar, hermano, en otras cosas. Mire, para ejemplo, Samuel, desde pequeñito lo destetó su madre, ¿y a dónde lo llevó? Al templo. Y cada año le traía una túnica. Cuando iba creciendo la túnica era diferente. ¿A dónde se crió Samuel? En el templo. ¿Fue un profeta de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos puedan ser profetas de Dios? Téngalos dentro del templo. Métalos allá en casa, allá al altar familiar y enséñeles que vivan para Dios. Entonces en la iglesia van a haber restricciones. ¿Por qué? Porque lo que queremos presentar no es otra cosa sino la iglesia que el Señor está demandando. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Aleluya. Entonces los mandamientos son para instrucción nuestra, para obedecerlos, para entrar, hermanos, a ser parte de ese pueblo santo que el Señor quiere que seamos. Amén. Un reino de reyes y sacerdote, gente santa. Gente santa. Santo significa consagrado, apartado para Dios y sus propósitos. Gente santa. Por eso si usted oye por ahí a alguien que dice malas palabras, repréndale y diga, uy, no diga eso. Porque de toda palabra ociosa en aquel día daremos cuenta. Amén. Si usted mira mal comportamiento dentro de nuestros jóvenes, repréndalo. Y no diga, no, es que no me quiero meter en problemas. No, cuídelo. Llámele la atención. Si mira que anda en desorden afuera y usted lo mira, delátelo. Amén, hermano. Bueno, y entonces aquí que tenemos detectives o qué. Si le ama de veras, si ama a su hermano, lo va a cuidar, amén. No seamos como Caín, que cuando le preguntaron por su hermano, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Ah? Y ya lo había asesinado. ¿Cuántos saben que estamos dentro de una familia? ¿Cuántos se sienten parte de la familia de Dios, hermano? Estamos en una familia, así es que por allá va a ver al hermano. Y yo me gozo cuando los niños me dicen, tío. Oh, bueno, tengo un sobrino acá. Qué lindo, pues estamos dentro de una familia. Hermano, por favor, si alguno no tiene su familia de sangre o carnal, no se preocupe. Hay una familia en la fe. Alabado su nombre, hermanos. Somos miembros de la familia de Dios, hermano. Usted es mi hermano, mi hermana. Amén. En cierta ocasión que vino mi madre por acá, hermano José le dice, mire, yo soy hermano de Víctor. Y le dice, ¿a poco? ¿Cómo? Ah, vaya, dice. ¿Y este de dónde salió? Pero es que somos una familia en Cristo. Somos una familia en Cristo. ¿Cuántos se sienten parte de la familia de Dios, amado? Entonces lo que estamos hablando es cuidarnos. Si alguien hace volver al pecador del error en que anda, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora, quiero advertirle, también no vaya a ser de aquellos que andan de casa en casa, solo viendo a ver qué. No es esa la labor, sino que ya por casualidad lo ve en la Walmart y lo ve desordenado, entonces llámele la atención. Pero no es que va a andar en las casas o le va a poner cámara a ver qué hace. No, tampoco así. Muy bien, mis amados hermanos, entonces lo que queremos presentar es una iglesia gloriosa y aquí está llamando la atención al Padre.
Vayamos al libro de Jueces, capítulo 2, verso 10. Jueces, capítulo 2, verso 10. Dice la Escritura, Jueces, capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus... Bendito el nombre del Señor. Mire qué lindo esto. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué pasó? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Oh, wow, esto está tremendo. Qué triste, porque dice que cuando hay una generación que vive para Dios, se reúne con sus padres. Si algo nos vamos a llevar a la eternidad es la familia. Aleluya. Si algo nos vamos a llevar a la eternidad es la gente, porque la gente es eterna. El carro y las casas y todas esas cosas no son eternas, pero la gente es eterna. Dice que esta generación se reunió con sus padres, pero después de ellos se levantó una generación que no conocía a Jehová ni lo que Dios había hecho con Israel. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué dice el verso 10? Pero se levantó una generación que no conocía. Pero estos que no conocían a Dios no se quedaron allí. No es simplemente, hermano amado, que uno diga, no, pues el muchacho no conoce a Dios, sino las repercusiones que hay de no conocer a Dios. En el verso 11 está claro, y dice en el verso 11, después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo, hicieron lo malo. Hicieron lo malo, no conocían a Dios, y por no tener el temor de Dios, y por no conocer a Dios, y por no conocer los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos que Dios había instituido para Israel, esta generación que no conoció a Dios se fue a hacer lo malo. Si entendemos la gravedad, hermano. Padre, amoneste a su simiente, hágalo por favor, amonéstelo. Cuando tienen 4, 5, 7, no les deje pasar la insolencia. No les deje pasar la malcriadez. Trate a sus hijos. Porque se levantó una generación que no conocía a Dios y se fueron a hacer lo malo. Se fueron a hacer lo malo, a provocar a su Dios. No sabían qué era lo que Dios había hecho. Pero Deuteronomio en el capítulo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, se las hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes con ellos en el camino, van a estar en tu casa, la vas a poner en tu casa. Recordemos la palabra de Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Queremos que nuestros hijos conozcan al Dios que servimos, hermanos. Se fueron a hacer lo malo, se fueron a hacer lo malo. Lo malo, fueron a adorar ídolos, fueron a adorar otros dioses que no era el Dios que los había libertado. Pero miren, hermanos, ¿cómo es el asunto de progresivo? El asunto no es una simple falta y usted la deja pasar y deja pasar otra vez otra. No es simplemente eso, sino, hermanos, hacia dónde estamos yendo cuando entra la desobediencia sobre nuestra casa. ¿Hacia dónde estamos yendo? Isaías capítulo 1. ¿Pueden dar gloria a Dios, iglesia? Isaías capítulo 1. Isaías en el capítulo 1. Esto asustó mi corazón, hermano.
No es simplemente que no vayan a la iglesia. No es simplemente que no conozcan a Dios. Es que si no conocen a Dios, van a ir en un grado de maldad que es progresivo. Es progresivo el grado de maldad. Cuando una persona no tiene el temor de Dios. Isaías capítulo 1, verso 1. Visión de Isaías. Esta era una visión. La está teniendo el profeta Isaías, hijo de Amós, la cual vio, era una visión, pero él la estaba contemplando, él la estaba viendo, era como una película. Él estaba viendo esta visión. Vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Verso 2. Oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ok, allá dice que hubo una generación que no conocía a Dios y se fueron a hacer lo malo. Pero miren, aquí está revelado y dice, Israel no tiene conocimiento, no entiende Israel. Verso 4, comienza así, o gente pecadora. ¿Qué pasó? Comenzaron pecando, comenzaron provocando a Dios con sus ídolos. Pero miren, hermano, la progresión que encontramos acá. O gente pecadora. Pero después pasa a un pueblo cargado de maldad. Mire, gente pecadora. Pero ya, no, después no es un pequeño grupo, es un pueblo. Y el pecado va tomando dimensión, pecadores. Pero ahora es un pueblo cargado de maldad. Y luego dice, ahora entró la generación. Amén. ¿Qué pasó? No es simplemente que no se conoce a Dios. Comenzaron pecando, pero después es un pueblo cargado de maldad. Pero después esto pasa a una generación. Y ya no es de malignos. Generación de malignos. Generación de malignos. ¿Y quién es el maligno? Satanás. ¿Qué pasó con esta generación? Se asoció con las tinieblas. Se asoció con el enemigo, con el maligno. Esta generación pasó a ser una generación de malignos. Pero mire cómo termina el asunto. Y después dice, generación de malignos, hijos depravados. ¡Wow, hermano! Pero ¿cómo comenzó? Comenzó en la casa viendo un programa que no tenía que mirar. Hermano, qué lamentable es cuando los padres miran que sus hijos están viendo programas que lo que están haciendo es llenándoles de basura el corazón. Y qué triste es que no lo reprenda y que le diga, hijo, no tienes que ver eso. Comenzó el pecado ahí. Pero eso va a ir siendo progresivo. Va a ir siendo progresivo. Es que tú no me entiendes porque ya tu tiempo ya pasó. No, no es asunto que no entendamos. Amén, hermanos. Es que si usted mira, por favor, alerta, alerta, si usted mira programas que no están bien para su casa, para sus hijos y que le están abriendo la puerta a la inmundicia, tiene que decir, eso no se mira en casa. Eso no se oye en casa. Sí que no me quieres, porque lo quiero, lo estoy corrigiendo. Amén, hermano. Por favor, evite la violencia en casa, programas de violencia. Mire los niños jugando Nintendo. Mire, mándelos a estudiar matemática, porque están muy mal en matemática. Hijo, vaya a repasar, vaya a estudiar, pero 3 horas, 4 horas.
Y cuando le llega el reporte dice, no sé por qué mi hijo lleva tan malas notas. Ese maestro quizás no le caes bien. ¿Cuál maestro? El niño no estudió. No le puso restricciones. Amén, hermanos. Es duro esto. Generación de malignos, hijos depravados. ¿Cómo el asunto que se vinieron a depravar? Y hermano, y algunos dicen, pero pues yo lo conocí dentro de la iglesia. Sí, pero ¿qué pasó? Algo anduvo mal. Dios no falló. Por favor, padres, no quiera culpar a Dios. Dios es santo y tiene sus mandamientos establecidos. No le quiera cargar responsabilidades a otro. Mejor tome el asunto como es y diga, Señor, si yo he fallado, perdóneme. Ayúdeme, Señor. Pero tampoco lo deje así. Corríjalo y dígale, hijo, en el camino que vas, no vas a llegar al cielo en ese camino en el que vas. Amén, hermanos. Entonces termina siendo hijos depravados. Hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás, se volvieron atrás. Oh, amados, ¿cuántos creen que tenemos una gran labor en casa? Padres, madres, hijos. ¿Cuántos estamos oyendo al Señor esta tarde? Hijos, si no quiere terminar siendo un depravado, por favor, preste atención a sus padres, no sea malcriado con sus padres. Honre a su padre y a su madre para que le vaya bien. Es un mandamiento con promesa. Por favor, hijos, no traten mal a sus padres. Hay hijos que son muy desagradecidos. Y ya cuando ellos están así como que dicen, ay, este señor, ¿qué hace? ¿Qué dice? Y lo miran con desprecio. No hagan eso, por favor. Sujétense a sus padres, obedezcan a sus padres y les va a ir bien. Serán de larga vida. El que maldiga a padre o madre muera irreversiblemente. Los cuervos saquen sus ojos, dice. Hay hijos que han sido muy malcriados con sus padres y terminaron muy mal, hermanos. Jóvenes que están acá, por favor, pongan atención. Si alguien les ama después de Dios, son sus padres. Y es un amor verdadero. Usted no crea que el amigo o que la amiga, no, son sus padres. Y su pastor también. Amén. No queremos, hermano, ver hijos depravados porque es horrible la depravación, es horrible. Romanos capítulo 1. Y todo comenzó no poniendo restricciones, no amonestando. Algunos padres, por no entrar en conflicto con sus hijos, ahí los dejan, ahí los meten al cuarto, ahí vea qué hacen. No, vigílelos. Dígale, no computador en tu cuarto, te estoy cuidando. Amén, hermanos. En la sala. Aleluya. ¿Por qué? Porque es horrible, hermano. Es horrible que nuestros hijos lleguen a ser hijos depravados. ¿Cómo comenzó? Tolerándole un pequeño pecado. Pero si allí no lo corrigió, después puede ser un pueblo cargado de maldad. Después pasa la generación de malignos y terminan hijos siendo hijos depravados. Wow. Pero mire, hermano, la depravación es horrible. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo por la injusticia. Dios no está de acuerdo en la injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermano, el evangelio, la creación revela el evangelio. ¿Cuántos entienden así, hermano? El evangelio está revelado por la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. De modo de que nadie tiene excusa. Como dice el Salmo, solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero ningún hombre tendrá excusa porque el evangelio está revelado por la creación. De modo que no hay excusa para nadie. Es que yo no supe, es que yo no sabía, es que no había evangelio. Pero había una ley, la ley de la conciencia. Los que pecaron sin ley serán juzgados. Y los que pecaron estando la ley van a ser juzgados bajo la ley. Pero hoy estamos bajo la gracia, alabado sea su nombre, hermano. Pero también va a haber juicio. Está establecido que los hombres mueran una vez y luego venga el juicio. Está determinado, está establecido que los hombres mueran una vez y después viene el juicio. Aleluya. Verso 21, ¿qué dice? Pues habiendo conocido a Dios. Ya habían conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de ¿qué? Y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios y le dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y se formaron imágenes de hombres, de animales y adoraron. ¿Cuántos están entendiendo cuándo llega la gente a ser depravada? Ya no glorifica a Dios, dejaron a Dios, se apartaron de Dios. Entonces, hermanos amados, son entregados a una mente reprobada. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ahora, alguien puede decir, mire, Dios los entregó a la inmundicia. Pero recuerde que ellos dejaron a Dios. ¿Sí, hermano, estamos de acuerdo? Recuerde de que Dios no va a entregar a alguien a la inmundicia primero, sin antes que esta persona le haya vuelto la espalda a Dios. Por eso fueron entregados a la inmundicia. Y luego dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Habían conocido a Dios, habían conocido la verdad de Dios, pero cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oigan, mis amados hermanos, esto es serio. Si alguno sabe que le estamos hablando la verdad, y sabe que es lo correcto, y sabe que es la verdad, pero después dice, bueno, el pastor dijo así, pero nosotros lo vamos a hacer así. Ay, cuidado. Cuidado. Porque el asunto no está desechando a hombre alguno, está desechando el consejo de Dios. ¿Cuántos creen que este es el consejo de Dios, hermano? Por eso digo que la iglesia es un lugar de entrenamiento, un lugar de capacitación. La iglesia se convierte en un lugar donde vamos a entender los misterios de Dios, porque Dios tiene a los administradores de los misterios de Dios. Amén, amados hermanos. Va a venir luz sobre nosotros. Vamos a entender, hermano, el cielo, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. Vamos a entender las edades espirituales. Vamos a entender las posiciones eternas. Oh, Dios mío, bendito. Qué lamentable es cuando hay gente que simplemente dice, bueno, y si me muero me voy al cielo, sí, pero no sabe a dónde, qué lugar, cómo llegar, qué hacer, qué nos califica, qué nos descalifica. Entender los misterios de Dios requiere de haber entrado en obediencia a los mandamientos de Dios. Bendecimos su nombre, hermanos amados. Hijos depravados. La depravación es horrible porque en el verso que sigue dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a se extraviaron. ¿Sabe cuál es la retribución del homosexualismo? SIDA. Tiene que decirle a sus hijos, hijo, no vaya a fornicar. Hijo, no vaya a fornicar antes de casarse. Tiene que insistirle, hermano, estamos en un país libre, sí, pero nuestros hijos tienen que entrar en los patrones de Dios, no en los patrones de este país. En el modelo de Dios. Recuerde, dígale, hijo, no vaya a fornicar, llegue bien al matrimonio. Hija, por favor, no lo haga. ¿Cuál es la retribución al extravío? SIDA. Se desviaron. Ahora, ¿sí se está dando cuenta que no es simplemente un pecadito, sino a dónde pueden llegar a parar? Hijos depravados. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Cuando vaya a venir a la iglesia, no le dé a escoger a su hijo. Si tú quieres, no. Métalo a los caminos de Dios. Amén, hermanos. No, es que él que escoja, que va a andar escogiendo. Dígale, hay iglesia, vamos a adorar a Dios. Sí, pero no le quiero violar su conciencia, su voluntad. Está bien, pero dígale que por favor camine con Dios. Amén, hermanos. No queremos, hermano, ¿quién quiere terminar con una familia depravada, hermano? ¿Qué padre es aquel que va a estar contento teniendo bandidos en su casa, ladrones, que van a parar a la prisión cada mes, borrachos, mentirosos, sinvergüenzas? ¿Qué padre es aquel que está contento con esa clase de hijos? Y le están trayendo tanta gloria y tanto honor a su familia. Mentiras. Salen en los periódicos, malvados. Pero ¿cómo comenzó? Dejándole pasar, dejándole pasar. No, está bien, está bien, está bien. No, cuando tiene que pararse y decirle, no. El Señor no dice así en la Biblia. Dígale, hijo, la Biblia no te aprueba la conducta que estás teniendo. Si el Señor no te la aprueba, yo no te la apruebo también. ¿Sabían ustedes que a algunos se les va a cumplir el texto que dice, el que no dejare padre, madre, hermanos, hijos, esposa, esposo, por causa de mí, no es digno de mí? Ay de los padres que honran más a sus hijos que la palabra de Dios. Tendrán problemas serios si dejan a Dios. Tómense de Dios, agárrense de Dios, busquen a Dios, clamemos, gimamos y estemos delante del Señor. Todavía podemos hacer algo y es orar y ponerlos en las manos de Dios. Si alguien siente que se le están saliendo, diga, Señor, yo no los puedo guardar. Señor, guárdalos tú. Por favor, Señor. Padre, haga lo que tenga que hacer con tal que no se salga de tus caminos. Si le tiene que quebrar los pies, quiébreselos. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es eso? Salmo 89, 30 y 32. Salmo 89, 30 y 32. No sé si ha visto una pancarta ya yendo para Ogden. Hay un señor agente así
Y dice, si en tu casa no te corrigen, dice, yo sí te voy a corregir. Entonces dígale, Señor, pues en casa no quiere hacer caso, mándale al policía. En el Salmo 89, 30 y 32. Oiga esto, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, versículo 31, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes. Padre Dios, por favor use su vara y sus azotes. Mi hijo no quiere andar en sus caminos. En cierta ocasión un ministro le pasó con su hija. Entró en rebeldía. Y este ministro hizo una cosa y le dijo, bueno, hija, no quiere mi corrección. Entonces le dijo, yo voy a orar y se la voy a entregar a Dios. No, no, por favor, no. A Dios no. Azotes y vara. Y van a ser librados del infierno. Algunos necesitan azotes, necesitan vara, necesitan freno y necesitan cabestro, porque si no, no entienden. Alabado su nombre, hermanos. Mire, no está mal. ¿Sabe qué es lo que queremos evitar? Una generación de malignos. No queremos hijos depravados, queremos hijos que traigan alabanza al Señor. Aleluya. Amén, amados hermanos. Ok. Regresemos a Romanos, nomás estaba yo tratando la manera de que entendamos que es bíblico la vara y los azotes, hermano. Porque algunos no van a entender de otra manera y dice el Señor, bueno hijo, como no entiendes con palabras y no entiendes por la profecía y no entiendes por tu pastor, entonces te mando vara y azotes. ¿Para qué? Para que no te pierdas, para que no te pierdas. Aleluya. Romanos capítulo 1. Regresemos a Romanos capítulo 1 y estamos viendo, hermano, que el pecado es progresivo. No se va a quedar con una simple falta. Si no fue corregido, no crea que va a llegar hasta allí. No, va a pasar al otro nivel. Va a pasar al otro nivel. Y si no se sigue corrigiendo, va a llegar a ser un hijo depravado. Verso 27. 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Mire, hermano, mire, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto terrenal, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, ¿cómo ve usted esto? Yo veo horrible este cuadro, hermano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo comenzó el asunto? Le dejó pasar una vez, otra vez, y el pecado fue tomando fuerza. Y se fue apoderando. El padre de familia no debe dejar minar su casa. Se tiene que parar. Y tiene que decirle, hijo, nuestra casa es un lugar santo.
no se va a oír las cosas del mundo. Amén. Amén, hermano. Es que no lo quiero resentir, dígale, no, 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 no el mundo, no la inmundicia. No quiero que termines como un hijo depravado. Está tremendo el asunto. Quiero terminar por lo menos esta parte con este verso. Va a haber más, pero oiga, termino con Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. ¿Quieren venir a los instrumentos, por favor? Aleluya. Nehemías 4:14. Estamos en las Escrituras. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead, ¿por qué? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Pelead, pelead, estamos en una batalla. Amén. ¿Quieren estar sobre sus pies?